buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este lunes 20 de octubre. Hoy tenemos con nosotros a nuestra muy querida Maggie Molina. Ella nos va a hablar acerca de el querigma, primera puerta para liberar el alma. Pero antes de pasar con Maggie, vamos a hacer una pequeña oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, que nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y que sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría. Que la comida sea un momento de gozo y de conversación. Que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. Que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención. Que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos. Que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto esté lleno de significado. Que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. En el Amén. nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, Maggie. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por este tema que nos traes. Y pues adelante, estamos Gracias. deseosos de liberar el alma. Gracias, Marisa. Buenas tardes a todos los que se conectan en este momento. Y bueno, pues primeramente te agradezco. Yo sé que Dios te usa, Marisa, y que ha sido el Señor que te pone, que me vuelvas a invitar y seguir evangelizando en este canal evangelizador, ¿verdad? Y bueno, invitamos a todas las personas que compartan el canal. Creo que ahí pusiste el link, Marisa, del canal, ¿verdad? En YouTube, Sí, en la Facebook. invitación viene. Ajá. Ujú. Entonces, compartan para seguir evangelizando. Este tema para mí es muy importante porque necesitamos entender qué significa el querigma, porque a través del querigma, personalmente, mi liberación llegó a mi vida, ¿no? Y yo le puse ese título porque poder liberar el alma tiene un trasfondo de esta palabra muy enriquecedora, ¿no? O sea, tremendamente. Tenemos que entender qué significa liberar, ¿verdad? Yo pienso, creo que liberar es poder amar libremente desde el corazón, libre de resentimientos, poder experimentar el amor, poder experimentar el perdón, poder pedir perdón, recibir perdón, poder vivir feliz dentro de la tribulación, dentro de los problemas que tengas en la vida ordinaria. O sea, una persona liberada puede amar fácilmente, perdonar fácilmente y poder experimentar a Dios en todas las formas posibles, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos decir que una persona que está liberada, nada más hablamos de las infestaciones demoníacas, ¿no? O posesiones, o escuchamos la palabra liberar y nuestra mente como que se va a eso. Pero realmente un alma liberada es eso, tener la capacidad de amar dentro de los problemas, porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor no significa que se van a acabar los problemas, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay diferentes formas de pensar, donde vamos a morir todos, donde se van a morir nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, y tenemos que tener la disposición del alma, de nuestra vida, para poder enfrentar todos los problemas que vengan. Entonces, cuando las personas no están liberadas, no podemos aceptar a veces la voluntad de Dios con amor, Marisa.
Es un problema muy serio que realmente invade la humanidad. ¿Okay? Y mira, hay una exhortación apostólica, que la tengo, la voy a leer, de su santidad Pablo VI, de Evangelii Nuntiandi, me encanta. En el numeral 52 dice: el querigma se está volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones de descristianización frecuente en nuestros días por el gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de toda vida cristiana. Entonces, dice su santidad Pablo VI que todos nos decimos ser católicos, nos bautizaron cuando éramos pequeños, recibimos sacramentos, pero vivimos al margen. Y dentro de la vida ordinaria nos vamos contaminando de los problemas, de todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo, y después empiezan a nacer las ataduras, empiezan a crecer esas cadenas que no fuimos capaces de identificar a tiempo por el pecado, por el resentimiento y por el odio, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, por ejemplo, padre Javier Luzón, ¿verdad? Que en su libro cita en esas puertas que se abren al pecado y nos amarran y nos atan por la causa de ignorancia de muchas cosas y vivimos esclavizados, ¿no? Al pecado. Entonces, yo compartí mi testimonio ¿cuándo fue? Hace como un mes, Marisa, ya no me acuerdo, que sería como un mes o No, 2 meses. hace más, verás, déjate digo cuándo. Ujú. Ah, no, en Como 3 meses. agosto fue el combate espiritual al encontrarse con Dios Ujú. y fue el 27 de junio. En junio. Fíjate qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ay, sí. Rápido. Entonces, yo en mi testimonio cito, eh, bueno, más bien nombro cómo fue mi liberación. Y mi liberación, ¿verdad? Fue en un encuentro querigmático. El primer llamado a mi vida fue a través de mi madre, lo dije en el testimonio, que mi madre me invita a acercarme a la iglesia, a Dios, y empecé en un encuentro con el Señor en la hora santa eucarística, donde ahí empecé a tener esas experiencias con el Señor, y ahí de la oración ante el Santísimo pasé al querigma. El Señor me iba preparando, ¿no? Entonces el querigma formó una parte muy importante en mi vida para poder tener una liberación plena. Recuerdo que cuando fui con este sacerdote, padre Sergio, de Misioneros de la Caridad, me dijo el padre, yo llegué oprimida, ¿verdad? No estaba liberada, llegué encadenada en tristezas, depresiones, enfermedades, mal. Entonces, y luego aparte, con esos carismas y esos dones allí escondiditos, y yo tenía muchas dudas porque me pasaban situaciones extrañas que no tenían respuesta. Entonces me dijo padre Sergio, si no vives un querigma, no vamos a poder identificar lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Fue muy claro el sacerdote. Me dijo, necesitas vivir un querigma, Maggie, este, para que puedas separar y aprender a distinguir qué viene de Dios y qué no, porque en el querigma vas a liberar y a romper todas las ataduras y las cadenas que te vienen encadenando a la enfermedad, al mal, a la tristeza, a la depresión y a las opresiones, todo lo que viene cargando, ¿no? Entonces, quiero decir esto, ¿no? El querigma significa el primer anuncio, ¿verdad? El primer llamado de Dios a tu vida. Entonces, es un comienzo de un enamoramiento. O sea, ¿qué vas a encontrar en ese retiro querigmático? Pues te vas a encontrar con el verdadero amor. Y cuando tú te encuentres con el verdadero amor, empiezas a desechar lo que es el falso amor. Por eso
es una liberación del alma. Por eso quise citar esta exhortación de Evangelii Nuntiandi, porque estamos, así como lo dice la exhortación apostólica, descristianizados. Creemos en todo menos en Jesucristo, que es la verdad, que es el verbo encarnado, que por él vamos a ser salvos y que por él venimos en este mundo, perdón, que por él somos liberados para vivir en este mundo. Hay una cita bíblica que es un fundamento bíblico y dice, Lucas 4 del 18 al 19. El mismo Jesús explicó su misión claramente y dice la palabra, fíjate. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Palabra de Dios. Entonces, el Señor venía diciéndonos que a través del mismo Señor teníamos que ser liberados, sanados, restaurados y volver a ver como deberíamos de ver, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo a través del querigma rompe las cadenas del mal. Fíjate, me ha tocado, ya ves que mi función dentro de la iglesia, me toca entrevistar a personas que llegan a pedir un exorcismo. Entonces, yo los recibo y los entrevisto y hablo con ellos en qué situación se encuentran, por qué están así, ¿no? Por qué sufren. Y a veces he sentido, o sea, he discernido, o sea, junto con mi equipo, obviamente, que es más fuerte un querigma que un exorcismo. Hay personas que están tan contaminadas en el mundo que necesitan entrar en un proceso de evangelización para ir rompiendo las cadenas paso a paso. Entonces, como lo hizo conmigo. Yo, por ejemplo, mis primeras liberaciones fueron en el querigma y al último terminé con el sacerdote con mi exorcismo y las liberaciones que me hicieron. Pero la primera liberación fue en el querigma, porque en el querigma se trabajan dos liturgias, la liturgia de penitencial y la liturgia de consagración. La liturgia penitencial, después de 4 temas, se llega a la renuncia del pecado, que es renuncias al pecado, renuncias sobre Satanás. Entonces el equipo de servidores forman la liturgia y frente a nuestro Señor Jesucristo tú tienes que renunciar a todas las prácticas que te encadenaron al pecado. Y el último día viene una liturgia de consagración donde ahí a través del sacerdote o del equipo de oración autorizado por la iglesia obviamente, rezan por la persona y se pide la efusión del Espíritu Santo, una renovación en el bautismo, ¿no? Es una renovación en el Espíritu de Dios para recibir a nuestro Señor nuevamente, renovarnos en el Espíritu de Dios y que termine de liberar lo que está ahí. Entonces imagínate nada más, o sea, el querigma literalmente libera enfermedades, tristezas, posesiones satánicas, opresiones, maldiciones, embrujamientos, todo lo que pudiera encadenar el alma y tenerla cautiva de la libertad. O sea, es lo que necesitamos actualmente. Entonces, ¿es por qué? Porque es un sistema. El querigma está diseñado para poder encontrarse con el amor de Jesucristo, ¿verdad? Recuerdo yo cuando tuve esa invitación al querigma, eh, fíjate, Marisa, y a los que nos escuchan, ¿no? Yo no conocía a Jesucristo. Yo me dirigía siempre en mis oraciones con mi Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que yo entiendo que ella me llevó a Dios, y así con mi Padre Santo, pero nunca mencionaba a Jesús. Y cuando me senté en esa silla, en ese retiro querigmático, y empezaron a hablar,
de lo hermoso que es el ser humano, la dignidad que tenemos, que hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. Entonces de ahí empezó esa liberación porque yo pensaba que el amor era lo material, que el amor estaba en una marca, sentirte bien con una bolsa de marca, en una cadena de oro. Yo pensaba que el amor era condicionado. Entonces, cuando llegas al querigma y escuchas el primer tema, el Espíritu Santo empieza a liberar al alma desde ahí. Es triste ver cómo ahorita hay muchos jovencitos y muchas jovencitas destruyen su dignidad en la sexualidad, entregando sus cuerpos a temprana edad, cómo las personas buscan el amor en la prostitución, en el dinero, en las drogas, en tantas cosas. Y cuando nosotros podemos saber que ya hemos experimentado el amor en un llamado personal, entonces ahí viene esa realidad del mundo donde el Señor nos invita ahí a proclamar, ¿no? El amor. Yo me encontré con Dios en ese querigma, fueron 3 días muy intensos. Pude experimentar el amor desde el primer día. Segundo día llega el tema del pecado y entonces empiezo a entender cuál era mi situación de vida, mis pecados. El Señor me da una iluminación de la conciencia. Después llega el tema de Jesús salva y ahí es donde recordé algo que dijo el predicador. Me acuerdo que dijo este predicador, dijo: Jesucristo es el divino basurero que recoge la basura de toda la humanidad para tirarla lejos. Es un santo hombre, Dios divino, donde viene a pagar todo lo que tú debes, donde viene a curar tus heridas, a devolverte la vista, donde Él quiere ser Dios, donde Él quiere tomar el papel principal en tu vida para que tú seas liberado y sanado y por ende tu familia, ¿verdad? Entonces ahí dije yo, ¿qué está pasando? ¿Quién es Jesús? Y se me viene a la mente todas las veces que fui con las curanderas, con las limpias, y dije yo, allí empezó la cabeza a hacerme cortocircuito y empecé a liberar desde el tema de Jesús salva. O sea, la gente tiene que entender que si no tenemos un encuentro con Dios, todo lo demás puede ser vano, puede ser chafa, postizo. Cuando tú te llegas a encontrar con el Señor, vas a poder identificar cuál es el verdadero amor, quién te conviene, quién no, quién es ese amigo que no debes de robar, que no debes de extorsionar. Entonces, el querigma forma esa parte muy importante en la iglesia. Y cada vez se hace más necesario, porque hay mucha vida vacía de amor y ponemos nuestra confianza en los humanos. Ya le pongo mi confianza plena en el ser humano, que es igual de pecador que yo y que va a morir igual que yo y que no va a responder como respondería Dios ante cualquier adversidad, ¿no? Entonces, así fue mi vida. Me encontré en ese querigma del 9 de mayo del 2010. Mi mamá también en mayo del 2009. Y eso fue un despertar espiritual para mí, para poder ser liberada de todas mis ataduras, de todo lo que venía cargando, cadenas, tristezas, depresiones. Allí en el querigma acepté a Dios, acepté a Jesucristo como Salvador, renuncié al pecado, renuncié a la obra de Satanás, al ocultismo, a las limpias, las curanderías, a todo. Acepto a Cristo,
creo que Jesucristo me puede salvar y viene la fusión del Espíritu Santo, donde fue mi liberación, ¿verdad? O sea, lo expliqué en el tema pasado y les dije que literalmente, o sea, cuando el Padre me puso las manos, caí al pozo y era un infierno para mí porque era una oscuridad plena. Y así estaba mi vida en un pozo oscuro del infierno y pude experimentar y ver esa liberación que tuve a través de la impresión de la Santísima Virgen, donde fui restaurada a través de ese retiro. Es la primera puerta para liberar el alma. Entonces, yo creo que estamos en este siglo donde realmente ya nada es pecado, ¿no? O sea, no es pecado, no pasa nada. Ay, déjenlo, ¿verdad? Que se encuentre con Dios cuando quiera. Y mientras tanto, el alma se va encadenando, 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 y llega el momento que cada pecado y cada portal que abriste es una cadena, y al rato estamos enfermos y perdidos, ¿no? Y en dado caso, hasta poseídos por el demonio. Entonces el querigma es la proclamación del amor de Dios, el primer llamado donde Dios te habla y Él te libera para que puedas vivir en la plenitud de la liberación del alma en el amor, para que puedas soportar lo que venga en la vida y que puedas descubrir para qué fuiste llamado. Hubo un tiempo que antes de encontrarme con el Señor, yo padecía de un estrés tremendo. Me acuerdo que siempre me dolía la cabeza, tomaba muchas pastillas, y no me sentía bien, tenía un estado de depresión muy fuerte. Y recuerdo que, bueno, yo le llamo, por ejemplo, mi madre espiritual, que es una religiosa, que ella me acompañó en el caminar, ¿no? Siempre estuvo conmigo, fue la que me acompañó a los exorcismos, cuando me hicieron el exorcismo. Ella estuvo conmigo en el querigma también. Y recuerdo que ella me dijo, cuando usted se encuentre con Dios en ese retiro, se le van a quitar sus dolores de cabeza, se le va a quitar su pesadez, eso que le duele la nuca, dice que cada vez siente un peso acá, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? O sea, tengo el retiro y saliendo del retiro, se fueron esos dolores. A pesar de que después de ahí siguieron mis procesos de sanación y de liberación, jamás volvieron, mi enfermedad se fue, estaba enferma de lupus, tenía manchas, o sea, tantas cosas, y todo se fue, ¿no? Entonces, dice San Pablo en Romanos 3:23, todos pecaron y estaban privados de la gloria de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en el querigma viene a liberarnos del poder del pecado. O sea, Él viene a liberar todos los que vivimos en esclavitud, que tú dices tú, es que no puedo dejar ese vicio, es que no puedo dejar el amante, ¿no? Es que no puedo dejar esa condición de pecado que me lleva a una rebeldía. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque vivimos bajo la cadena del pecado. Dice, todos pecaron y estaban privados de la gloria de Dios. O sea, ¿cómo es la persona que vive en la gloria de Dios? Libre. O sea, es feliz hasta en los momentos más difíciles. Un momento muy difícil con nosotros fue la muerte de mis hermanos, ¿no? O sea, dos hermanos asesinados y nosotros pudimos llevar la situación con mucha paz en nuestro corazón. Pudimos perdonar a los asesinos, pudimos llevar todo el sepelio en la santa paz de Dios, darle santa sepultura, jamás renegamos. Mi mamá jamás renegó. Entonces, ese es el querigma. El querigma te ayuda a poder enfrentar y sobrellevar todas las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque ya no estás esclavizado en la atadura del pecado, porque ya tienes a nuestro Señor como un rey, ya Él es el Señor.
Hay un tema que se llama el señorío de Jesús dentro del querigma, y Él es el Señor, o sea, Él manda, Él gobierna, Él es quien permite las situaciones, no sabemos por qué, pero sabemos que es lo que haya pasado por permisión de Él, y cuando lo permite, nosotros lo glorificamos en nuestra aceptación. Entonces, dice San Pablo, todos estaban privados de la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, vivíamos en pecado, estábamos atados, atados. Entonces el querigma es la primera puerta para liberar el alma y poder experimentar que eres un ser precioso, bello, hermoso, no ocupas transformar tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué dice este beato, bueno, este santo niño, Carlos Acutis? Acutis que nacimos originales y morimos como fotocopias, o sea, todos transformados, o sea, ya hay personas que ya no son sus rostros como tal cual son, un vacío tremendo en el corazón donde necesitan ser operados y se operan y otra operación y otra operación porque no tienes llena, porque necesito poquito aquí, necesito poquito acá, y que ahora me corto acá, y que ahora me corto allá. Entonces, no, o sea, nuestro Señor Jesucristo viene a llenar todos los vacíos, todo lo que esté roto por la condición del pecado o enfermedades o lo que sea. Entonces, es importante eso. No se trata solamente de oír un mensaje en el querigma, sino que vas a tener un encuentro vivo con Jesucristo. O sea, a diferencia de muchos retiros, en muchos retiros vamos y vimos un retiro porque vamos a ser padrinos, el retiro de Adviento, el retiro X y X. Hay muchos retiros que nos ayudan para llegar a Dios, ¿no? Todos forman su parte importante. Es el cuerpo místico de la iglesia, a diferente de todo, perdón, con todos los carismas diferentes que existen, llega la persona a encontrarse con el Señor. Pero si no tienes el querigma, vamos a andar por las ramas. ¿Por qué? Porque el querigma tiene su sistema, está sistematizado. El amor de Dios Padre, de verdad el pecado, Jesús salva, conviértete, renuncia a Satanás, renuncia a aquello, acepta a Jesucristo, solo Él salva, que es el Espíritu Santo. Nosotros le agregamos a este sistema también la Santísima Virgen, que forma la parte importante también la Madre de Dios, ¿verdad? La Teotocos, porque la iglesia la ha querido manifestar como una grande intercesora, y no solamente la iglesia, lo dice el libro de Juan, las Sagradas Escrituras, que María vino cuando se acabó el vino. Entonces ella le arrebató a Jesucristo el primer milagro. Entonces es bíblico para nuestros hermanos protestantes que a veces se la sacan a un lado. Entonces nosotros agregamos también a la Santísima Virgen, a este programita, y luego después, cuando tú te encuentras con el Señor, dices, ¿y ahora qué pasa? Bueno, sigue permanecer y perseverar. ¿Cómo voy a permanecer y perseverar en esta liberación que he tenido con Dios? Vamos a ver, por ejemplo, yo tuve mi retiro muy intenso, te dije que salí temblando. Me duró la tembladera como 3 días, Marisa. Y les platico a todos los que nos están escuchando, el Espíritu Santo estaba trabajando tremendamente y me despojó de toda la basura espiritual. Y yo temblaba y decía yo, ¿qué tengo? O sea, así temblando. Entonces llegué a mi casa y no podía dejar de temblar. Y el padre me dijo, pues fue la liberación, o sea, todo lo que el Señor arrancó, ¿no? Y después con el tiempo, ya no volví a la iglesia y el padre me mandó a hablar con mi mamá. Entonces me dijo, dile a Maggie que venga, que tiene que permanecer y perseverar. Pues regresé a la iglesia, y después de mi sanación y mi liberación, queda en mi ser como una semilla, o sea, una plantita ahí, y ahora sigue echarle abono.
el agua, el sol, ya se plantó ahí la planta. Necesitas cuidar la planta. Y ahí empieza a crecer la planta. Y cuando empieza a crecer la planta, salen los frutos. Y después los frutos se pueden cortar. ¿Cuáles son los frutos? Los dones, los carismas, ¿verdad? Mira, que le dio el don de la música, de la alabanza, que le dio el don de la palabra. Ay, me quiero predicar, que me dio el don de catequizar, puedo cuidar niños, ser catequista, que me dio el don de liberar. Ahí, fíjate, me estaba diciendo, esta vez acabo de llegar de un viaje, anduve en León, Guanajuato. Ahí los invito que después les voy a pasar el link para que vean de unas horas santas eucarísticas que hicimos en el Estadio de los Bravos, que el Señor quiso manifestar su amor allí. Entonces conocí una niña de 16 años y me dice la muchachita, fíjate Maggie, que tengo inquietud por aprender de las infestaciones espirituales. Me dijo, siempre estoy como que quiero leer, como que quiero aprender más. Le dije, son los dones de Dios, son los carismas de Dios. Tu edad no tiene nada que ver. Si tú tienes 16 años, el Señor te está llamando a que trabajes por los hermanos oprimidos, en los exorcismos, en las liberaciones o en los retiros como una gran intercesora. Tienes que entrar, hija. Y me dice, ¿cómo lo descubro? Vive tu querigma. Tienes que vivir un querigma porque el querigma es la primera liberación del alma para encontrarte con el amor de Dios. ¿Quieres saber cuál es el verdadero amor? Libérate. Si yo no libero, dice la palabra de Dios que nuestro Señor vino a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los que estaban ciegos. Entonces, si yo no me libero de mi ceguera espiritual, no voy a poder ejercer mi servicio a la iglesia como debe de ser, porque puedo estar más enamorado de otras cosas que lo que es nuestro Señor Jesús. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Para descubrir los carismas. Entonces, yo volví a la iglesia, regresé, empecé a estudiar, a formarme. Hay por ahí unos libros cuando tienes un querigma, debes de salir a estudiar, a hacer comunidad. Y cuando esa plantita ya puedes cortar los frutos, sabes a qué viniste al mundo. Puedes saber qué vas a hacer, qué carismas te dio Dios, qué dones te dio Dios y ponerlos al servicio de la iglesia. Dice mi sacerdote, Padre Oscar Villalpando, que es nuestro director espiritual, siempre lo ha hecho, tenemos trabajando 16 años juntos, toda la comunidad con él, que nos ha cuidado para hacer las cosas como debe de ser, como lo manda la iglesia. Y él siempre dice, todos los servidores se deben de encontrar con Dios a través de un querigma. Si tú eres un servidor, pero no has vivido tu querigma, debes de vivir tu querigma. Aunque tengas 30 años en el servicio. Entonces, esta invitación es también para los sacerdotes, para las religiosas, para todo el cuerpo de Cristo, todos los que conformamos la Santa Madre Iglesia y que Jesús es cabeza, ¿verdad? Unos somos manita, otros somos pie, otros somos codo, otros somos dedito, todos somos importantes, formamos el grupo de la Iglesia de Cristo, somos el cuerpo, pero debemos de vivir el querigma, todos. Hace poco fuimos a Querétaro y la madre Marisol, le mando un abrazo, si me está escuchando, ¿verdad? Y este grupo de religiosas nos invitaron son las Inmaculatinas de Querétaro. Ella tomó a a la madre superiora de los diferentes lugares, porque Madre Marisol es la madre superiora que está a cargo de las otras, ¿no? Tiene un cargo más alto. Y ella dijo, voy a juntar a todas las que tienen mucho tiempo que iban su querigma. Había religiosas que nunca habían vivido su querigma. Se encontraron con el Señor de otra manera y todo, ¿no? Entonces, fue algo tan hermoso poder reencontrarse con el amor del esposo, del amado. Son las esposas del Cordero. Entonces, hubo mucha sanación, un encuentro amoroso, renunciar a veces a la soberbia, al pecado de que yo ya estoy convertida,
¿Entiendes, Marisa? Entonces, fue un encuentro hermoso, donde volvieron a renovar sus votos en renuncias, en aceptaciones. Y bueno, ¿qué te puedo decir, no? El Señor hizo su obra con ellas y pues realmente vuelve a florecer lo que a veces se está apagando la mechita del Espíritu Santo. Recuerdo que una religiosa subió al altar a dar testimonio al último y dijo ella enfrente de nosotros, dijo, yo ya iba a pedir mi año sabático, dijo, ya lo iba a pedir, dijo, porque creo que tenía como casi 30 años de religiosa, ¿no? Y se sentía apagada. Eso es normal, somos seres humanos, ¿no? Sí, Maggie, he Ujú, escuchado que los santos también tienen sus ujú, periodos de sequedad espiritual ujú, y que luego retoman esa espiritualidad cerca de Dios, pero también ellos, pues todos somos humanos y ujú. Totalmente, somos humanos. O sea, el proceso del querigma destruye todas las mentiras, destroza todas las mentiras de que no vales nada, de que Dios no te escucha, de que Dios no te ama porque mataste gente. Si tú me estás escuchando este programa y mataste gente, Dios te ama igual que como el que es santo. O sea, el pecado, lo que hayas hecho, no va a privarte del amor de Dios. Al contrario, yo pienso que te va a amar más que el que no, porque quieres que regreses a casa. O sea, yo, por ejemplo, les doy este ejemplo cuando a veces doy las charlas, ¿no? Yo tengo 3 hijos, yo tengo una hija y 2 hijos, ¿no? Entonces, imagínate, si tengo mi hijo alejado, pecando, haciendo cosas que no va a hacer, ¿no? Y los otros se portan bien, obviamente me va a mortificar más el que se porta mal. Entonces, se pone como esa fuerza de amor para traerlo a casa, ¿no? Ese es nuestro amor imperfecto. Ahora imagínate el amor perfecto del Señor. Entonces, nuestro Señor, a través del querigma, que es este sistema, es un sistema de temas, vienen 8 temas con 2 liturgias, forman como ese programa de liberar el alma y destruye que no vales nada. Mucha gente piensa que no vale nada. No, no, mira, yo todo lo que hice, ¿verdad? Soy narcotraficante, soy ratero o el otro, no, yo no valgo nada, ¿no? O sea, eso destruye. También destruye el querigma todo tu pasado de resentimientos. Fíjate, una vez en un retiro nosotros hacemos querigmas, en nuestra comunidad está en la Señora de Loreto, Tijuana, Baja California, y hacemos querigmas para ovejitas, niños de 5 años a 11, querigmas para adolescentes, para adultos, para jóvenes, para todo el que nos llame. Ahora ya nos llamamos con la vida consagrada también. Y cuando hacemos el querigma, nos hemos dado cuenta cada vez que pasa el tiempo, cómo el Señor eh, se vuelve necesario en la humanidad. Una vez hicimos un retiro como para jóvenes, inexplicablemente no sabemos qué pasó, pero tenemos una dinámica donde hacemos que la persona se reconcilie con la mamá. En el querigma tenemos ese programa así, ¿no? Está la sanación padre, del padre y el hijo. Primero, ¿qué te hizo tu papá? ¿Verdad? Tu papá te abandonó, tu papá dañó, todo lo que el padre hace por X cosas de la vida. Está la sanación conmigo misma, que a veces no me perdono, Dios ya me perdonó, pero yo no me perdono eso que hice. Está la sanación con tu mamá, debes de perdonar a tu madre, ese abandono, las groserías que te impregnó, que no estuvo ahí cuando te violaron, que no te cuidó, que nunca te llevó a la iglesia, que nunca te llevó a la escuela.
¿no? Está la sanación de la mamá y bueno, así va, es parte por parte, es un proceso, va así en pausas y ahí adelantándonos, así vamos trabajando en todos los 3 días. Y en una de esas, recuerdo que estábamos haciendo pues una dinámica para perdonar a la mamá y un niño estaba tan cargado de odio, era un retiro de adolescentes, y empezó a sangrar de la nariz. Entonces me hablan y me dicen, mira Maggie, está sangrando el muchachito. Y podíamos ver su rostro desfigurado del odio contra la mamá. Entonces llegué y le dije, dijo, tienes que perdonar a tu mamá. Y cerró los ojos así, perdónala. Y sangraba. Entonces le pusimos un papel, lo levantamos, lo llevamos al baño. Y en eso me hablan y otro chico. A la misma vez había 2 chicos sangrando de la nariz, del coraje que venían cargando desde no sé qué edad y no podían perdonar a su madre. Hay tantos hijos abandonados, tantos padres ingratos que no sabemos amar y no estoy juzgando, estoy diciendo la realidad del mundo, ¿no? En la mañana estaba viendo un programa donde Sandra y Humberto estaban grabando, son 2 miembros de nuestra comunidad, que hablaban del matrimonio y decían que el matrimonio era muy importante, la primera parte fundamental para que el hijo se encuentre con Dios. El matrimonio, ahí es donde se debe de encontrar con el Señor. Pero si el matrimonio, si el esposo y la esposa no han tenido un encuentro con el Señor, ¿cómo quieres transmitir el amor a tus hijos? No se va a poder. O sea, vamos a educar a nuestros hijos con groserías, con gritos, tonto, menso, o ¿por qué no pasaste la materia? O ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Lastimamos a nuestros hijos con nuestra forma de hablar y de actuar. Y a veces no con las palabras, sino con nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, digo yo, no es que a mi hijo no le falta nada, pero te mira con el vaso de cerveza en la mano. Te mira que llegaste tarde, que no estuviste cuando tuviste que haber estado. O sea, necesariamente urge un querigma en los matrimonios, en los hijos, en los adolescentes, en todas partes, ¿no? Entonces el querigma viene a destruir las mentiras que Satanás hace. Mm, en un retiro estábamos un día predicando el tema de la Santísima Virgen y recuerdo que la predicadora habló del tema de María y lo dijo tan bonito, tan respaldado bíblicamente, que no soportó el demonio y se paró una persona y le dijo, cállate. Y empezó a gritar y a ofender. Era el diablo que salió en, 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 en pleno tema. ¿Por qué? Porque le dijeron, la Santísima Virgen te ama, está contigo, te cuida. Nuestro Señor nos la dio, se la entregó a Juan en la cruz para que cuidara a toda la humanidad. Y luego el tema, y si no te convence, volvemos a las apariciones de la Santísima Virgen en 1542, donde se aparece en el Cerrito de Tepeyac y dice, no estoy aquí yo, que soy tu madre. O sea, no estoy aquí yo, que estoy para escucharte. O sea, palabras fuertes de la madre. Entonces, imagínate, Satanás no soportó eso y se paró y gritó. Entonces, después que la entrevistamos, era una testigo de Jehová. Entonces la testigo de Jehová dice que a ella siempre le inculcaron y le dieron una catequesis equivocada, lo que era la Virgen María en la religión de los testigos de Jehová. Entonces cuando va al querigma, escucha el tema y explota el diablo, ¿no? O sea, se dice cómo son las cosas y no inventado, porque lo dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, que la madre vino a devolver la alegría. Se acabó el vino y dijo, aquí está, los que hagan lo que él dice, ¿no? A Jesucristo. Entonces ella forma la parte importante en las Sagradas Escrituras. Y así liberó a esta persona.
Entonces es liberación de alma, rompe cadenas, o sea, es básico. Urge el querigma en este 2025, ¿verdad? Y ojalá que lo escuchemos y lo entendamos, ¿verdad? Que los que estamos al frente de una parroquia, los que estamos trabajando en las diócesis, volvamos otra vez nuevamente al primer llamado de Dios. El primero, Dios te ama, ¿verdad? Tienes un Padre amoroso que te perdona, que te cuida, que está esperando que regreses, que Jesucristo pagó por todo y no debes nada, y que la Santísima Virgen está intercediendo ante nosotros y que el Espíritu Santo vuelve a renovar nuestra alma. Entonces, es urgente volver al querigma, ¿verdad? Los apóstoles, ¿cómo salieron los apóstoles? Cuando, cuando se encontraron con el Señor, o sea, eso fue un querigma, o sea, un Pentecostés, ¿verdad? Salieron bravos. Y luego, pues me encanta decir esto porque la verdad, nuestro Señor los reunió para que recibieran el Pentecostés los apóstoles y estaban muertos de miedo, estaban temblando de miedo, dicen que huían, ¿por qué? Porque lo estaban matando. O sea, decían, tú eres de Cristo, cuello, o sea, muerte segura, ¿no? Entonces los esconden a todos para recibir la efusión del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos nosotros en el querigma. Están los 3 días de evangelización, de temas, y llega el último día donde pedimos la efusión del Espíritu Santo y se ora uno por uno, por uno, por uno. Por eso en el querigma no deben de pasar de 60 o 70 personas, ¿eh? Nosotros a veces hemos metido hasta 90 porque la gente nos insiste. Por favor, no le hace que dormamos en el suelo, no le hace. Y pues bueno, los aceptamos, ¿no? Pero tenemos que llevar muchos intercesores, o sea, hacer un buen cuadro de servicio para orar por cada uno. ¿Por qué? Porque el querigma dice en el sistema, nosotros manejamos el sistema del Padre Alfonso Navarro, ¿verdad? Si quieres saber cómo, busca en el internet Padre Alfonso Navarro. Y es el programa CINE, así es, SINE, que significa Sistema Integral de la Nueva Evangelización. Entonces ahí bajas el libro y dice cómo lo hagas. Vienen todos los temas, viene que sigue después del querigma, está todo el libro, todo el programita ahí. Y nosotros seguimos ese, ¿no? Nada más lo que hicimos, le agregamos dinámicas. Las dinámicas quisimos agregarla porque a veces la gente viene muy cargada y muy cerrada de todas las cosas mundanas del mundo y a veces no es suficiente el tema, ¿no? Entonces, hicimos un tema y luego dinámica. Y de esa manera puede ayudar más a comprender y entender lo que se está viviendo. Ayuda mucho. Entonces yo invito a las personas que están escuchando, si eres de donde vengas, de cualquier parte del mundo, que hagas eso, ¿no? O sea, tema y dinámica. Entonces empieza a renovarse el corazón, el alma, todo, se empiezan a romper las cadenas, empiezas a recibir sanación desde la dinámica del tema y sales como cuchillo, filoso, ¿no? Y esa es la parte importante. Entonces, ¿qué frutos vienen de la primera liberación? Fíjate bien, eso me pasó a mí, ¿verdad? Digo la primera porque no nada más diga, yo ya vi el querigma y ya. No, no, no. O sea, si dices un querigma, hay que seguir. O sea, vuelve a la iglesia a ver qué sigue, cómo me voy a formar, qué voy a estudiar, qué libro debo de crecer, perdón, porque salimos chiquitos en la fe y debemos de crecer como adultos. Entonces salgo con todos mis sentidos abiertos del querigma, con los oídos abiertos espirituales, ya puedo ver ahora sí. ¿Y qué sigue? Bueno, sigue la formación. Regresas a tu iglesia o a la iglesia donde puedas adherirte. ¿Sabe qué, padre? Viví un querigma. ¿Cómo me puedo integrar a la iglesia para qué? ¿No? Vamos a nombrar algunos frutos. El primero que sale, el primer fruto de un encuentro querigmático es la fe.
se despierta. O sea, estábamos sin ánimos, tristes, no me motivaba nada. Por ejemplo, yo siempre andaba vestida de negro. Todo era negro, negro, ¿no? Acumuladora de cosas, vives como con miedo, siempre molesta, enojada. No, salí como si me hubieras quitado la venda de los ojos, ¿no? Me acuerdo que empecé a remodelar cosas de mi casa, saqué cosas excesivas, limpié cuartos, patios, es como, ¡ay! Un motivo, ¿no? O sea, nace la fe. Después se rompe el pecado. Ya no quieres pecar. Dices tú, eso hacía yo y ya no. Me juntaba con esas personas y me inducían a tomar. Adiós, esa mala amistad. No me conviene. Ya me di cuenta que cada vez que peco, vuelvo a crucificar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dio en la cruz por mi liberación. Todos estaban muertos a causa de pecado, dice Romanos. Entonces, ya no quiero pecar. Entonces empieza a romper esa cadena que me inducía al pecado. Ya nace como, te regala Dios el don del temor de Dios. Eso es lo que hace ese don. Ya temes a Dios, ya dices, no, 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 o sea, Dios me amonesta, eso no es sano, ¿no? Después se restaura la comunión con el amor de Dios. Ya ya eres feliz, ya hay una conexión con Dios, ya puedes ir a comulgar, si no estabas casado por la iglesia te vas a casar, si no tenías la primera comunión ya quieres tener la primera comunión porque quieres tener ese vínculo con la iglesia, ¿no? Con el cuerpo del Señor, o sea, ya está restaurada mi amistad con Él, ya le entiendo a la misa, antes no le entendía, ya quiero leer las Sagradas Escrituras, ya me motiva a ir a la iglesia. Antes no, antes se me hacía aburrida la misa, antes, ay, no, poníamos todos los pretextos, ¿no? Pero ahora ya hay algo restaurado. Después empiezas a darte cuenta que estás sanada de tus heridas. Ya no te duele lo que pasó, ya te resignaste, empiezas a perdonar a las personas, ya después dices, ay, que el Señor me ponga manganito o azutanito para perdonarlo, pedirle perdón, ¿no? Empieza a haber una sanación interior y ya no duele. Ya vas y te reconcilias con tu papá, con tu mamá, los abrazas, les pides perdón. Y cada vez que pasa, es fácil pedir perdón. Pasa algo, vuelves a pedir perdón. Antes lo acumulabas, lo acumulabas, lo acumulabas y se te pasaba, tenías coraje y como a los 3 días decías tú, pues a ver si lo perdono, ¿verdad? O si no, esa palabra que muchos decimos, no, ya que se me baje, lo perdono, ahorita no lo quiero ver, estoy enojadita. Y no, el querigma te hace que perdones en el momento, porque ya tienes un vínculo con Dios. Ya cuando algo te pasa, dices, tú sabes que te perdono en el nombre de Jesús. Ya no quieres acumular lepra, basura, ya no quieres eh, dejarte dominar por el odio o el resentimiento. Ya dices tú, no, yo te perdono en el nombre de Dios. Y fácilmente puedes tú desprenderte de eso, ¿no? Y otra parte muy importante, que es un fruto, el alma queda abierta para todas las etapas de crecimiento. La primera es la catequesis, o sea, ya estudias, ya te dejas mandar, porque hay algo muy feo que hacemos los servidores y que sigue pasando. Y decimos, no, yo ya sé, vente a estudiar, mira, que teología, que ese tallercito, o el otro, ay, no, vente a vivir un retiro, ay, yo tengo 10 años de conversión, o sea, ¿qué me vas a decir a mí? Soy teólogo, teóloga, y ya no. Entonces esa soberbia que enfría la mente y el cuerpo del ser humano nos trunca, nos atora del crecimiento de la santidad.
¿verdad? El Señor quiere que seamos santos, tienes que crecer, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que formarte. Los santos se formaban. San Ignacio de Loyola leía, estudiaba, se puso a trabajar a San Felipe Neri porque se daba cuenta que no estudiaba San Felipe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los doctores de la iglesia, ¿verdad? Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, una mujer culta, estudiaba, leía. San Francisco de Sales dice que estudió el libro de Scupoli del combate espiritual. Fíjate nada más, San Francisco de Sales, este gran santo se hace pequeño y estudia el libro de combate espiritual que se los recomiendo, creo que ya lo había dado la vez pasada, el libro de Scupoli, ¿no? Y dice que es su segunda Biblia. Entonces nosotros necesitamos integrarnos a la parroquia. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a recibir catequesis. Entonces, este último punto de que cuando tú te encuentras con el Señor en un querigma, tu corazón queda abierto para recibir catequesis. Después de la catequesis, un discipulado, o sea, ya me formé, ya sé cómo predicar, sé qué función tiene cada persona de la Santísima Trinidad, qué es un dogma, qué son los decanatos, dónde puedo ir a predicar y dónde no, porque me ocupo un permiso. O sea, empiezas a conocer tu iglesia y no hacemos pues tontadas que podemos hacer por ignorancia, ¿no? Y esa catequesis te ayuda a tener un buen discipulado y pues llegas a la etapa de vida, a la tercera, que es la de santidad, porque se convierte tu vida activa sacramentalmente y puedes descubrir tu misión. Las personas que pueden encontrarse con el Señor a tiempo en un querigma, descubren su misión. ¿Por qué? Porque en el querigma, a través de ese sistema de temas, se corta lo que nos sirve, se corta mi personalidad y sale para qué nací, se corta mis pensamientos frustrados, se corta mi servicio tibio, se cortan muchas cosas y entonces nace la misión para qué vine esta vida, qué debo de hacer con los dones y los carismas que Dios me dio, cómo los debo de trabajar. Empiezo a trabajar a mi iglesia, empiezo a trabajar en el cuerpo de Cristo para la salvación de las almas. Entonces, eso es lo importante, o sea, así en pocas palabras, el querigma rompe todas las ataduras del mal, rompe lo que es el pecado, rompe el estilo de vida viejo y se transforma en una vida restaurada de libertad por amor a Dios y podemos sentir que yo soy hijo de Dios en el amor y la entrega y la presencia de Jesús, ¿no? A través de Jesús yo soy adoptado como hijo de Dios. Entonces, eso es, ¿no? Es un retiro de sanación, de restauración, que estamos literalmente, los signos de los tiempos nos está obligando a hacerlo y tenemos que volver al primer llamado, que es el querigma, ¿verdad? En la palabra griega, querigma, palabra griega que significa primer llamado de Dios a tu vida. Entonces, eso es en pocas palabras, ¿verdad? En esta hora que estamos aquí hablando, que es el querigma, También ¿no? significa proclamación Sí. o anuncio. Pero, ajá, fíjate que eso es importante que ahorita lo mencionas porque cuando nosotros, sí, cuando yo tuve mi retiro, que fue, te digo que hace en el 2010, después nosotros empezamos a trabajar y el padre nos dijo al año, después de haber tenido nuestra catequesis, nuestra formación, discipulado, dijo, ya están listos para hacer ustedes un querigma. Y el padre nos dijo, solo el que se encuentra con el querigma puede proclamar el querigma. Porque el querigma es un anuncio lleno de ardor. Entonces, no puedes
dar un retiro querigmático si no has vivido tú el retiro querigmático. Por eso es proclamación. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos el retiro, yo le doy los temas a los predicadores, yo como coordinadora, ¿no? Doy tema a quién va a dar el amor de Dios, quién va a dar el pecado, quién va a dar así, pues, su solución. Y el predicador se le entrega el tema porque tuvo una previa formación en la comunidad y entonces va a proclamar el querigma. O sea, lo va a anunciar, dice, es un heraldo, es un anuncio como arrepiéntete y cree en el evangelio, ¿verdad? Arrepiéntete, deja ese pecado, deja eso y ahora esto. Entonces el predicador que da el querigma lo da con esa euforia, con ese ánimo, o sea, lo proclama. No es una catequesis así como de formación en la iglesia que vas para los sacramentos, ¿no? Ah, dice esto y esto. San Pablo, no, 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 no. Les digo, tú viviste tu querigma, proclámalo, lo dices, tienes 40 minutos para tu tema y 20 minutos para tu testimonio de conversión. ¿Qué hizo el Señor en ti? Este, ¿Qué pasó? 3 puntos de la conversión, les digo yo. ¿Qué pasó antes del querigma? ¿Cómo vivías? ¿Te encontraste con el Señor y qué pasó en ese encontronazo? ¿Y qué haces ahora después de haber vivido tu retiro? O sea, ese es la base, la sustancia de un predicador cuando va a hablar, ¿no? O sea, ¿cómo estabas antes? ¿Qué pasó en el encontronazo con el Señor? Y ahora, ¿cómo vives? Entonces, es bien hermoso porque el predicador da su tema fundamentado, respaldado en las Sagradas Escrituras, y luego da su testimonio de vida. Entonces ahí te identificas con las personas. Pues mira, esa persona era alcohólica, este era testigo de Jehová y ahora ya no, ¿no? Y y ya de ahí salen los grandes pues predicadores, ¿no? El Señor nos invita a eso, a anunciarlo, que nuestro Padre nos ama, que Jesucristo vino a restaurar, y eso por eso es proclamación, ¿no? O sea, primer anuncio, el llamado ardor, es un ardor, ¿verdad? Muero por proclamar a Jesucristo. Y pues bueno, entonces así es el tema y parte del querigma, pues fue lo que yo viví cuando me encontré con el Señor. Para mí fue el querigma la primera liberación y la más grande de mi alma, de mi persona. Ahí conocí a Jesucristo, supe quién era, ahí renuncié a Satanás, al odio, al resentimiento. Cada vez que avanzaban los temas, el Señor me iba liberando más y más hasta que llegó la efusión del Espíritu Santo. El Padre me impone las manos y termino de liberar ahí. Después salgo como en el desierto, que no sabía ni qué, como despojada de todo. Y después tengo mis procesos de sanaciones. Ahora sí ya sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y regreso a formarme. Y allí descubrí para qué me llamó Dios, ¿no? O sea, ¿qué hago ahora? El respeto que he tenido a la iglesia, a mis directores espirituales. El Señor pues me ha dado esos carismas y esos dones para trabajarle a Él. Ahí he aprendido a glorificarlo y he ido creciendo así desde mi pequeñez, ¿no? O sea, pequeños así, pero de veras que el querigma es la base de la fe y es la estructura, la columna vertebral de la Santa Madre Iglesia para podernos encontrar con el Señor a tiempo en vida. Esa fue mi liberación a través del querigma. Y desde ahí formamos la comunidad querigma en la familia. Tenemos 16 años trabajando el querigma, el anuncio, ¿verdad? El primer llamado de Dios. Y no, yo pienso que no vamos a descansar hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? La comunidad empezó con 5 personas que vivimos el querigma
Éramos 15 en total y regresamos 5. Después se fueron 2 y quedamos 3. 3 personas y el padre. Estábamos sentados en la formación cada 8 días. De las 3 personas, se agregaron después como otras 4 y éramos como 10, se me hacen muchas. Y así, con esas 10 personas, hicimos el primer querido. Nosotras mismas cocinábamos, recuerdo que picábamos menudo, la carne, y luego ya me decían, sigues tú, Maggie, el tema, y me iba al tema, y luego ya regresaba, y así estábamos en el retiro los 3 días, pedí 3 horas prestadas porque no teníamos intercesores, fui a la diócesis, me prestaron 8 personas para interceder, fui a conseguir predicadores porque no teníamos y busqué donde ya habían tenido su querigma y me prestaron unos predicadores. Y así estuvimos trabajando y eso fue el primer año y gracias a Dios, ahorita somos casi 200 en la comunidad. De aquí han salido muchos predicadores, buenos predicadores. Nació el Ministerio de Intercesión, el Ministerio también de Liberación y Exorcismo. Nació la comunidad de jóvenes que se llama Frente Juvenil de Intercesión, donde son jóvenes trabajando para el reino de Dios, que también ellos hacen sus querigmas, y parte de los jóvenes trabajan como auxiliares de exorcistas. Jóvenes, jóvenes de 16 años, de 18, que están comprometidos con el reino de Dios. Nació el Ministerio de Ovejitas del Señor, donde son todos los niños de 12 años hacia abajo. Tenemos el Ministerio de Intercesión a los pies de Cristo, donde hemos ido a evangelizar a otras partes de la República. Hemos ido a hacer querigmas en España, en Guadalajara, en Querétaro. Y el Señor nos ha llamado a Estados Unidos, por ahí tengo como 2 pendientes. Entonces el Señor sigue trabajando y trabajando. O sea, ha sido un flujo de bendiciones. Ahora estamos trabajando en la radio, en Laudato Deum. Nos invitaron y hemos seguido haciendo programas. Y así ha ido creciendo y creciendo y creciendo la obra de nuestro Señor, porque es obra del Señor. O sea, el Señor se ha ido manifestando y manifestando y manifestando a través de un encuentro querigmático. O sea, es el Espíritu Santo. Y en estos tiempos urge nuevamente trabajar en el querigma para el reino de Dios, porque nos enfriamos. O sea, hay comunidades apagadas, no voy a decir nombres porque obviamente no se trata de eso, pero hay comunidades frías y ya están en desánimo, peleadas. Hay iglesias donde faltan comunidades para trabajar. O sea, nuestro Señor nos está llamando. Y si tú estás escuchando este programa, pues el llamado es para ti. Comparte el programa y date cuenta, yo tuve ese encontronazo con el Señor. Vivía en la mediocridad, en el ocultismo, practicaba, yo era literalmente una espiritista, o sea, haciendo evidencias y todo fuera de la iglesia, condenándome con el demonio en la tierra oscura. Entonces, es para mí, la verdad, una alegría y glorifico a Dios poder dar este tema aquí en las redes sociales y decirles que mi vida fue sacada de la oscuridad, traída del infierno a la luz del Señor. Y no solo eso, no solo liberada y restaurada, me puso a trabajar en su reino. Y estoy trabajando aquí para gloria de Dios y para salvación de las almas. Tengo un compromiso con el Señor de traer las almas a Él. Entonces, todos podemos darnos cuenta cómo estamos viviendo los signos de los tiempos, cómo ha crecido el pecado, cómo la nueva era se ha apoderado, todo este sincretismo popular, religioso
de falsas culturas, de todas esas cosas que no tienen nada que ver con la verdad, ¿no? Con la libertad del alma, ¿no? Pagamos dinero, un dineral por curaciones, por andar allá con alineándome los chakras, el Reiki, los Theta Healing, ¿no? El mindfulness, todas esas cosas torcidas, perversas, que solamente contaminan el alma y no te acercan a la verdadera libertad que es en la presencia del Señor. O sea, el Señor está hablando muy fuerte en este siglo y quiere que volvamos al querigma, que vuelvas nuevamente a ese encuentro, a ese primer amor donde debes de renunciar a la idolatría y aceptar a Jesucristo. Entonces, nuestra comunidad ha sido muy bendecida y yo le doy gracias a Padre Oscar Villalpando, que así está malito él con sus dolores, con sus problemas de columna, una fibromialgia muy fuerte que trae, exorcista, párroco, director, todo, sigue acompañándonos como un director espiritual y él siempre nos ha llevado con esa cultura o esa catequesis o ese alineamiento de que nos ha forzado y enseñado a vivir el querigma. Y dice, transmítanlo, transmitan el querigma porque es la base. Y pues así estamos, Marisa, muy bendecido nuestra comunidad aquí en Tijuana, Baja California, donde hacemos retiros, 4 retiros por año, para jóvenes, para adultos. Los publicamos y se llenan en la semana. O sea, Bendito sea. ¿Los hacen sí, solo presencial, Maggie, o también virtuales? sí, tiene que ser presencial, porque hacemos dinámicas y aparte hay imposición de manos. O sea, hay una oración que se tiene que hacer para orar por cada uno. Y mira, y también tengo que decir esto, bendito sea el Señor, esos retiros, hay unas liberaciones como no tienes idea. Hemos visto unas liberaciones grandísimas. Por eso, cuando entrevisto a las personas que van a pedir exorcismo, eh, si está el retiro cerca, yo los mando al retiro. Les digo, vamos a ver, o sea, en un porcentaje muy alto de las personas no están poseídas, no están infestadas, sino que están atadas. O sea, están atadas al pecado. Por eso me encanta escuchar al Padre Luzón, donde él describe tan hermosamente esas puertas donde se contaminan las personas, y realmente la verdad, o sea, una contaminación tremenda. ¿Por qué? Porque sus padres nunca los llevaron a la iglesia, nunca les dijeron que papá Dios, antes de ser juez, es padre amoroso. Tenemos esa cultura de decir, si te portas mal, papá Dios te va a castigar, te va a ir mal. Y nosotros mismos condenamos a los hijos, a las personas. Entonces hacemos un Dios muy lejos, lejos, y aparte que el pecado te separa de Dios, o sea, los mandamos nosotros mismos a la propia condenación. Entonces, no, es urge, ¿no? O sea, y hasta así con esta carta de Evangeli, ¿no? Que dice que el mundo está descristianizado, o sea, no, mira, dice en el Evangelii Gaudium de Papa Francisco, en el numeral, bueno, no traigo el numeral, pero dice la carta de exhortación apostólica, dice Papa Francisco, dice, la alegría del Evangelio llena el corazón. Fíjate, la alegría del Evangelio llena el vacío, pues. Llena el corazón y la vida entera de todos los que se encuentran con Jesús. O sea, ese vacío, el Evangelio lo puede llenar. La palabra del Señor, ¿no? Dice, quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado. O sea, si yo acepto acercarme a un retiro, conocer la palabra del Señor, entonces soy liberada del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, o sea, de esa depresión que me tiene encerrada en mi propio ser.
Y termina la exhortación diciendo, con Jesucristo siempre nace y renace nuevamente la alegría. Entonces, clave, ¿no? Es clave. Y tengo por aquí una cita bíblica para antes de terminar, que dije la que no me la quiero perder, esta donde dice Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Palabra de Dios. Entonces aquí está la clave, ¿verdad? El querigma no solo se predica, sino que se vive, se actúa y se encuentran con la verdad en el amor de Jesucristo. Entonces, eso es la clave de todo, y al que me está escuchando en este momento, quede grabar esas palabras, ¿no? Que necesitamos un reencuentro con Dios. Si ya estás árida, seca, seco, o si tú eres espiritista, practicas todo lo que es la New Age, todas esas ideologías falsas que para nosotros sentimos que es verdad, pero no es verdad, porque ahí no está Jesucristo, ahí no está el cuerpo del Señor, ahí no está la Eucaristía, ahí no está la iglesia. Yo te invito a que llevas un querigma. Si has sentido ganas de morir, si muerte espiritual, si tienes un duelo, si te divorciaste, si mataste gente, si hiciste cosas que no tenías que hacer, acércate a un retiro querigmático. Y ahí podemos experimentar la liberación del alma, y no solo eso, aparte de encontrarnos con el amor del Señor, nos va a poner en el lugar que merecemos estar, de la presencia santa de Dios. Y pues con Sí, eso termino. sí, fíjate, Maggie, que la gente aprenda también a escuchar y aceptar, porque en estos últimos 10 días te puedo decir Sí, que de varias cosas. ajá, Me encontré con una persona que me empezó a decir que estaba haciendo yoga porque le servía mucho para el cuerpo. Y mm, yo, no, pero es que hay otros ejercicios que te pueden servir mejor. El yoga, no practiques el yoga porque no es bueno. Está consagrado a espíritus, a una deidad. Ay, no, pero es que yo no voy hasta el fondo del yoga, yo no me pongo a meditar, yo solo hago los ejercicios. Yo, pero es que solo hacer los ejercicios, estás claro. haciendo poses de animales. Ujú, No, pero es que no pasa nada. ujú, Entonces, ¿qué haces? Bueno, esa es una. Otra, Halloween. ujú, Entonces estaba con sí, una persona que dice, ay, voy a llevar a mis nietos a pedir Halloween y a una celebración de Halloween. No, por favor, mira, esto estás trayendo cosas malas a tu familia, estás celebrando el mal. ujú, No, pero es que nomás vamos a celebrar, no vamos a hacer nada más, nomás para que los niños coman dulces. ujú, No, pero es que estás trayendo todo eso a tu casa, estás celebrando, o sea, Halloween, estás ujú, celebrando al demonio, ujú, como, es todo lo contrario de sí, lo bueno, es todo lo malo. No pasa nada, nomás vamos a llevar a que los niños coman dulces. Bueno, ujú, ahí van dos, ujú, tres. Ay, fíjate que fulanito de tal se puso de novio con un hombre. Y yo, ujú, no, pero es que no ves que Dios quiere para nosotros. La familia es un hombre y una mujer así y es. los hijos, no Ujú, dos hombres ni dos mujeres. Ay, no, pero pues es que si no lo acepto, pues voy a perder a mi hijo. ujú, Entonces, pues, pero tienes que evangelizar y abrirle los ojos a ujú, decirle que no está bien, que Dios lo creó hombre y ujú, para que esté con una mujer como ujú, Dios manda. Ah, ahí van tres, ¿no? ujú, Cuatro. Y todo esto en los últimos 10 días, ¿eh? ujú, Cuatro. Ay, ujú, fíjate que mis hijas se fueron de la casa y pues casi ni las vemos, pero ay, no importa, no pasa nada. Y yo, ujú, ¿cómo la familia debe de estar unida? Entonces, ya no sé qué hacer, Maggie, yo también, porque hablo y como que mis palabras a veces caen en vacío y digo, ujú, Dios mío, ¿cómo necesitamos de ti? ¿Qué ujú, podemos, qué más podemos hacer para que
para que llegues a los hogares, para que escuchen, para que te acepten en sus vidas, sin miedos, sin temores, que Ujú, te abran las puertas y que dejen entrarte en sus familias. ujú. Entonces, eso nomás fue estos últimos 10 días. Sí, y todo lo que nos muestran las demás personas, sabes que llegan con sus dolores, ¿no? Yo he escuchado las historias más tristes y desgarradoras cuando la gente va a pedir exorcismo, que he salido a veces triturada, ¿no? A veces le he hablado al padre y le digo, ay, padre, te voy a escuchar algo. Y me dice el padre, suelta, Mari, suelta. Entonces, parte de la formación de la iglesia, personalmente, Dios nos enseña a que está en manos de Dios todo, que no está en manos de nosotros, que es tiempo de Dios, que el Señor tiene un momento para esa persona. Fíjate, yo estuve con la Ouija como 3 años, yo creo, en mi casa. Te hablo de soltera, ¿no? Y mi mamá me decía, tira eso, no te acerques a eso. Entonces, no, nunca la escuché, jamás. Y yo la tenía ahí guardada y hacíamos reuniones en la casa y luego la Ouija ahí se manifestaba y decía, con nadie se movía más que conmigo. Entonces todos la querían mover y yo lo vi, ¿eh? Lo miré y decía el demonio, no, solo con Maggie, nada más con ella me muevo. Entonces yo decía, ay, no más conmigo, a ver, quítense, quítense. Entonces yo la usaba, o sea, el demonio sabe cómo atraparnos, porque como le decía a una persona, imagínate cuando tú te llegues a liberar, ¿cuántos vienen a través de ti también para ser liberados? Hay personas que son líderes y no van a querer el diablo soltarlos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos les damos nuestras carnes, nuestro espíritu al pecado. Estamos vendidos, o sea, atados. Entonces, el Señor nos enseña a tener mucha paciencia. En primer lugar, que nosotros no los vamos a salvar. Y en segundo lugar, tener mucha paciencia con el que peca. Mucho amor con el que no se ha encontrado con el Señor, ¿verdad? Yo puedo abrazar de igual manera un satánico que al santito, ¿no? O a la persona que piensa así. Pero con amor, porque el Señor es quien va a enjuiciar eso. Y el otro punto es que a través del querigma el Señor empieza a formar comunidades. ¿Sabes qué, Marisa? Necesitamos comunidades ungidas por el Espíritu de Dios, no con rivales peleándose entre los servidores, entre que ay, que sutano el otro y el de allá, y que chismes, mitotes, nada de eso necesita el Señor, esa es obra de Satanás. Se mete, divide, afloja. Necesitamos comunidades ungidas. Y esas comunidades salen después de un retiro querigmático. Entonces, si yo quiero ponerme a trabajar en mi iglesia, en mi parroquia, necesitamos el querigma. Porque cuando una comunidad nace de un encuentro con Jesús. El libro de Hechos de los Apóstoles, léelo todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice San Pablo ahí en la carta eh, que, que compartían sus bienes unos con otros. Y después la gente decía, mira cómo se aman. Por ejemplo, nosotros en las redes sociales publicamos mucho todo lo de la comunidad y una comunidad allá de Guerrero nos miró y dice que ellos sintieron ese amor de ver nuestras fotos. Entonces la señora de León, perdón, de allá de Guerrero me contactó y me dijo, ¿no podrían venir a hacer un querigma acá? No tenemos comunidad. Está la bruja, así tal cual te lo digo, que es la que cura, la que está sanando, la que cura, la que lleva. Pero nosotros queremos una comunidad como la de ustedes. Pedimos los permisos, hicimos permiso del párroco, el de acá, todo, y ahí vamos, a ver. Entonces, un encuentro con el Señor y esas personitas que están alejadas del Señor llegarán en su momento.
a través de lo que nosotros irradiemos a los demás, a lo que llevemos a los demás. Y esa experiencia fue muy bonita porque se formó la primera comunidad allá en Guerrero, que todavía está. Estoy hablando hace como 9 años más o menos. La bruja renunció, hubo personas que sanaron, una persona tiene un tumor en la cabeza que medía no sé cuántos centímetros, sanó, una persona estaba triste y deprimida porque su pareja la maldijo, le dijo, no puedes tener hijos y no puedes amamantarlos tampoco, lárgate de aquí, entonces le echó una maldición y se le cayó todo el pelo. Entonces la señora navegaba por las calles con un rebocito tapada, era peloncita toda, y manchada también, creo que no sé cómo se llama esa enfermedad que sale como manchas blancas, y Siricua. eso, y andaba así, entonces llegó ella al querigma, a vivir su querigma, ahí, la señora grande de edad, y me dijo, mi esposo me dio una maldición, y se quitó el rebozo, me dijo, mira, soy pelona, y así tengo años, y empezó a llorar, ¿no? Y dije, quédese aquí, vamos a orar por usted. Y se quedó en el querigma. Al mes ya tenía pelo. A los 3 meses ya se le habían quitado sus manchas. Y la última foto que miré de la señora, una trenza más gruesa que la mía. Mira la mía qué chiquita. Y ella con su pelote. Entonces el Señor, a través de esos encuentros, sana, libera, restaura, te devuelve tu dignidad, eh, quita el demonio de tu presencia, quita las etiquetas que te pusieron tus padres, tus familias, te inserta en la iglesia y vuelve la alegría del evangelio y de ahí vienen los demás. Yo me encontré con el Señor y se empezaron a acercar mis familias, mis hermanos, mis hermanas y gracias a Dios todos se han acercado al Señor. Entonces, eso es lo que urge, ¿no? O sea, el querigma viene a liberar el alma, viene a disponer el corazón para que habite Dios plenamente en el ser humano y con su presencia de amor poder traer a los demás al camino de Amén. Dios. Que así sea Que con el así favor sea, de Dios, que se pueda, que se logre. que se Bueno, logre. bueno, con una persona que vaya aceptando a Dios en su vida y que vaya queriendo acercarse a los sacramentos, a la iglesia, con una sola persona, con eso ya vale la pena. Así es. Con esa persona y bueno, si estás escuchando el programa, comparte el programa, ¿verdad? Compártelo porque las redes sociales es muy importante para la evangelización en estos tiempos. Entonces, hay que hacer nuestra parte, hay que compartir, llevar el querigma, llevar el anuncio, llevar el buen mensaje, porque sabemos que va a llegar a oídos de alguien. Yo conozco una persona que está deprimida, bueno, hay que ayudarlo, ¿verdad? O yo quiero experimentar para qué nací, qué puedo hacer con estos dones de Dios, que puedo ver las personas, que puedo sentir, que puedo trabajar, ayudar a los enfermos, ¿verdad? O sea, todo nace de un encuentro con el Señor. Porque si no, a veces, si yo me pongo a trabajar para el reino de Dios y no tengo un encuentro con el Señor, entra el espíritu de la vanagloria, el espíritu de la soberbia y a veces hacemos pues más daño, ¿no? Con lo que queremos hacer por el bien del alma. Pero bueno, yo con esto me despido, espero que haya sido un buen mensaje en este querigma que para mí fue la liberación de mi corazón, de mi vida, de mi familia, porque pues hoy puedo abrazar a mis hijos y decirles que los amo, puedo perdonar fácilmente y puedo trabajar para el reino de Dios sin glorificarme, ¿no? Amén, porque eso es lo que quiere Dios, que trabajemos para llevarle almas a su reino. Así es, exactamente. Bueno, ¿tienes una oración final que hacer o que la Denise la haga ahorita después de las invitaciones? Bueno, no sé, como gustes, tú dime. Como tú, Denise, como tú gustes. Maggie, ¿tú tienes alguna en especial? Nosotros tenemos una aquí del apostolado. Muy bien, si quieres, Denise, Ok, adelante. gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra.
En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Maggie, preguntan que si cómo se pueden contactar contigo. Les decimos que manden un correo al apostolado y ya Ujú. nos... Sí, me parece bien que te contacten y ahí te den los datos o lo que necesiten y ya nos ponemos de acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias, Maggie. Es muy edificante tenerte siempre aquí con nosotros y escucharte con esa, como que irradias luz, no sé, tienes tu carita tan dulce. Y pues muchas gracias. Y con el favor de Dios tendremos Maggie para el 2026 para mucho Sí, rato, con todo el favor sí, de sí, Dios. sí. Claro que sí, estamos para servir al Señor, ¿verdad? Que te manden decir qué temas necesitan. Podemos compartir temas en relación a la intercesión, a la liberación, a los exorcismos Ujú. también. Yo le ayudo al padre de coordinador de los exorcistas aquí en Tijuana, Baja California, que es el padre Cirilo, a compartir temas. Entonces tenemos la formación para ayudar a las personas y de eso se trata, ¿no? Que nos formemos, que aprendamos en todo lo que necesitemos saber el pueblo de Dios. Estamos para servir al Señor. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Este miércoles 22 de octubre tendremos con nosotros a Susana Hongitud del Apostolado de Grupos de Oración Virtual, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Ella nos va a hablar acerca del perdón. Y el jueves, como todos los jueves, tendremos Adoración al Santísimo, 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite solo por YouTube y durante la Adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. Y el domingo tenemos la Paraliturgia de Sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook del Apostolado y por Zoom. Los invitamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado y les damos las gracias por habernos acompañado hoy. Y muchísimas gracias y bendecida noche también para ti, Maggie. Gracias, gracias. Dios los bendiga a todos y aquí estamos. Gracias, bendiciones. Bendiciones.